Cuento de Hans Andersen. Bajo el sauce. La campiña que rodea la pequeña ciudad de Gökçe en Ceilán es muy pobre, situada a orillas del mar, aunque este elemento ofrece siempre singulares encantos. Las playas de Gökçe, a decir verdad, podrían ser más bellas. Alrededor de la población se extiende una llanura monótona, sin el menor accidente, compuesta de campos sin árboles y con un camino que enfila en línea recta el bosque más cercano. No obstante, basta haber nacido en un país para tenerle apego, por pobre que sea. No es difícil descubrir algo en él que ofrezca un encanto particular y que más tarde, en los días de ausencia, se echa de menos y se desea ver nuevamente. Algo que no puede hacer olvidar la presencia de comarcas más deliciosas. Ahora digamos, en honor de Gökçe, que al extremo de la población, junto al arroyo que desemboca en el mar, se encuentran algunos pequeños jardines que en verano, sobre todo, siempre me di un poco de buena voluntad. Puede uno creerse en un paraíso. Así por lo menos lo consideraban un niño y una niña, hijos de dos familias vecinas, los cuales solían ir a jugar a aquel sitio, deslizándose por entre la cerca de groselleros que separaba los jardines de sus casas respectivas. En uno de esos jardines había un sauco y en el otro un sauce. Este último era el árbol favorito de la infantil pareja, permitiéndole sus padres jugar a la sombra del mismo, aunque por su proximidad al arroyo hubieran podido caer en el agua, pero afortunadamente la providencia vela por los pequeñuelos, sin lo cual más de una vez estos serían dignos de lástima. Por su parte, los dos niños ponían mucho cuidado en evitar una desgracia. El muchacho tenía tanto miedo al agua que en la estación veraniega no había medio de decidirle a darse un remojón en el mar, sin embargo, de que todos los niños de su edad se recreaban zambulléndose en las olas. En vano picaban su amor propio y le dirigían pullas y chanzonetas. Todo era inútil para hacerle vencer su horror al agua. Sufría estas bromas y se callaba. Pero Juana, su compañerita, soñó una vez que dentro de una barca andaba bogando por el mar y que él se llama Eknou, corría hacia ella, que el agua le cubría el cuello, que luego le cubría la cabeza y que últimamente acababa por desaparecer envuelto en las olas. Desde que Knou tuvo noticia del sueño de su amiga, ya no aguantó por más tiempo las bromas de los demás chiquillos. Él había estado en el agua. Juanita lo había visto en sueños, pero no por esto se aventuró nunca a zambullirse, contentándose con ponerse muy orgulloso con el sueño de su amiguita. Los padres de ambos niños eran pobres y se relacionaban. Knou y Juanita iban siempre juntos, jugando, ora en los jardines, ora en la carretera, en cuyos bordes había una hilera de sauces, pero tan desmedrados y con sus cimas descoronadas, que bien se veía que no los habían plantado por la sombra que pudieran dar, sino por la utilidad que reportaban. En cambio, el sauce del viejo jardín ya era otra cosa, nada más hermoso que este árbol con sus prolongadas y espesas ramas, formando una especie de glorieta en donde los dos muchachos gustaban pasar la mayor parte del día. Había en la población una gran plaza y en ella se celebraban ferias y mercados. En los días de feria llenábase de largas calles formadas de mesas, tiendas y barracones que se cubrían de cintas, juguetes, calzado y de todos los objetos imaginables. Por esas calles discurría sin cesar una espesa muchedumbre. Entre las mesas se contaba una llena de piezas de mazapán y el mercader que la tenía a su cargo durante los días de feria se hospedaba en casa de los padres del pequeño Knud, lo que hacía que éste de vez en cuando se viese obsequiado por un buen pedazo de esta sabrosa golosina que, como es natural, compartía con su Juanita. Pero lo que para los muchachos valía indudablemente más que estos regalos era que el mercader sabía un sinfín de cuentos sobre toda suerte de cosas imaginables, incluso los mazapanes. Una noche contó una historia a propósito de esto que produjo en los niños una impresión tan profunda que ya nunca jamás en toda la vida debían olvidarla. Creo que será bueno reproducirla íntegramente, pues tiene la ventaja de no ser muy larga. Tenía en el aparador de mi tienda, dijo, dos figuritas de mazapán. Una era un hombre y llevaba sombrero, la otra una señorita y no lo llevaba. No tenían forma humana más que de un lado, del otro no había que mirarles. Por lo demás, todos los hombres son lo mismo, y no hay que examinarles por su envés. El monigote llevaba pegada a su costado izquierdo una almendra amarga. Era su corazón. En cuanto a la señorita, era toda ella una masa de miel.
Yo les había puesto de muestra en el aparador y estuvieron juntos durante tanto tiempo que acabaron por amarse, pero sin que ni el uno ni el otro se atrevieran a declarárselo. No obstante, era necesario que se hablasen si querían ver correspondida su ternura y llegar a algún resultado. A él, como hombre, le toca comenzar, pensaba ella, y no ambicionaba otra cosa que saber si era correspondida en su secreta afección. Respecto a las ideas del joven, eran mucho más vastas, como suelen serlo siempre tratándose del sexo fuerte. Imaginábase que era un muchacho callejero, uno de esos que él veía pasar todos los días por delante de la tienda, y se hacía la ilusión de que tenía 4 cuartos, con los cuales podía comprar a la señorita para comérsela. Así, ensimismados en estas ideas, pasaron días y semanas en el aparador, hasta que con el tiempo se secaron. Las ideas de la joven eran cada vez más tiernas, afectuosas y dignas de una señorita bien educada. Ya puedo darme por dichosa, se decía suspirando, de haber podido permanecer tanto tiempo a su lado. Y crack, de repente se agrieta, se parte en dos y muere. Si hubiese comprendido mi amor, exclamó el joven, oh, de fijo que habría soportado la existencia. Aquí acaban la historia y sus 2 héroes. Tened presente que no son ellos los únicos que por su culpa se encuentran en el mismo caso. A otros que no son de mazapán les sucede lo mismo. El amor mudo a nada conduce. Tomad, os lo regalo. Y entregó a Juanita la figura del joven, que aún estaba entera, y a Knut recibió los 2 pedazos en que se había dividido la de la señorita. Pero a los 2 muchachos les había impresionado tanto esta conmovedora historia que no tuvieron ganas de hincar el diente en los 2 enamorados. Al día siguiente llevaron las figuras al cementerio, sentáronse en el césped junto al muro de la iglesia, tapizado, tanto en invierno como en verano, por ricas guirnaldas de hiedra. Colocaron las 2 figuras en una hornacina, rodeada de verdura e inundada por la luz del sol, y contaron a un enjambre de muchachos la historia del amor mudo que no conduce a nada. El cuento gustó extraordinariamente, pero cuando se disponían a mirar de nuevo la infortunada pareja, encontráronse con la novedad de que la señorita había desaparecido. Un muchacho algo crecido, aprovechando la distracción de los demás, se la había zampado disimuladamente. Knut y Juanita rompieron a llorar con amargura, pero por último, probablemente para no dejar al joven solo en el mundo, se lo comieron también, sin que por esto echaran la historia en el olvido. En lo sucesivo continuaron jugando bajo el sauce y el sauco. La niña solía entonar las más hermosas canciones, con una voz vibrante y pura como los sonidos de una campana argentina. En cuanto a Knut, el pobre no tenía voz para acompañarla en el canto, pero sabía la letra de memoria, y con esto se contentaba. Las gentes de Chokché, incluso la esposa del fabricante de juguetes, que había residido largo tiempo en la capital, se paraba con frecuencia a oír los cantos de Juanita. «Esta muchacha», decía la indicada señora, «tiene una voz deliciosa». Días de ventura eran aquellos, que no habían de durar mucho. Las 2 familias se separaron. Murió la madre de Juanita, y su padre trató de casarse nuevamente, pero en la capital, en donde le dijeron que se ganaría la vida mejor que en su pueblo, entrando de recadero en una buena casa, cuyo lucrativo empleo le tenían reservado. Al separarse las 2 familias vertiéronse algunas lágrimas. En cuanto a los niños, lloraron y sollozaron, prometiendo escribirse por lo menos una vez al año. Knut entró de aprendiz en casa de un zapatero, pues ya era demasiado talludito para que sus padres le dejaran correr por los campos perdiendo el tiempo. Por fin hizo las pruebas del aprendizaje, y qué no hubiera dado en su día de fiesta tan señalado por hallarse en Copenhague en presencia de su inolvidable Juanita. Pero, ¡ay!, aún debía permanecer en Chokché durante algún tiempo. No había estado nunca en la capital, a pesar de que ésta se hallaba situada a solo 5 millas de su residencia. En los días serenos, Knut divisaba más allá del golfo las altas torres de Copenhague, y el día de su confirmación vio distintamente los reflejos del sol sobre la cruz dorada que corona la cúpula de la iglesia de Nuestra Señora. ¿Cómo volaron sus pensamientos hacia su antigua compañera? ¿Y ella pensaba en él todavía? Sí. Por Navidad tuvieron carta de su padre, notificándole que todo les iba a pedir de boca en Copenhague, y que respecto a Juanita, a causa de su hermosísima voz, le auguraba todo el mundo un porvenir brillante. Añadía que la niña tenía colocación en la comedia,
es decir, en la comedia en que se canta, ganando algún dinero, y que era ella la que le encargaba enviase un escudo a sus queridos amigos de Yokye para que pasaran una divertida noche de Navidad. Bebed un sorbo a mi salud, añadía de su puño y letra en la postdata. Y además las siguientes palabras: mis mejores recuerdos a Eknoud. La lectura de esta carta hizo verter lágrimas a toda la familia, pero como las noticias eran tan satisfactorias, esas lágrimas fueron de alegría. El recuerdo de Juana había venido embargando sin cesar el pensamiento de Knaub, quien no cabía en sí de gozo al observar que ella tampoco le olvidaba. Cuanto más se aproximaba el término de su aprendizaje, más persuadido estaba de que se casaría con Juana. A esta idea dibujábase una sonrisa en sus labios, y este pensamiento le venía a las mientes en su trabajo, por lo que tiraba del hilo con doble rapidez, y aún le sucedió alguna vez que, apoyándose con todas sus fuerzas en el tirapié, se clavó la lesna en un dedo, sin hacer de ello caso alguno. De lo que Knaud estaba seguro era de que cuando llegara el caso no había de perderse por callar su amor, a imitación de los dos enamorados de Mazapán, cuya historia debía servirle de ejemplo y enseñanza. Por fin llegó a oficial, con el morral a la espalda, vedle ya camino de Copenhague, en cuya ciudad no ha estado nunca, y a la cual va colocado de antemano en casa de un maestro zapatero. Qué alegre se pondrá Juan al saberlo, qué sorpresa experimentará cuando le vea. Juanita tenía 17 años y Eknoud 19. El joven trataba de comprarle una sortija en Yokye, pero después de reflexionarlo mejor, tuvo por seguro que había de encontrar las más hermosas en la capital. Despidióse de sus padres y, en un lluvioso día de otoño, dejó su ciudad natal, haciendo el viaje a pie. Caían las hojas de los árboles, y llegó a Copenhague bastante calado, dirigiéndose enseguida a casa de su patrocinado. Al inmediato domingo dispúsose a visitar al padre de Juana, poniéndose su traje nuevo y un sombrero comprado en el pueblo, que le sentaba muy bien. Hasta entonces Eknoud solo había llevado gorra. Dio con la casa que andaba buscando y tuvo que subir tantos escalones que hasta temió tener vértigo, sobre todo al considerar, no sin horror, la manera de vivir que tienen las gentes en aquella horrible capital, hacinadas las unas sobre las otras. Todo en la habitación respiraba comodidad y bienestar. El padre de Juana le recibió de buen talante, y en cuanto a la nueva esposa de éste, aunque no conocía personalmente a Eknoud, le tendió la mano y le sirvió una buena taza de café. «Qué contenta se pondrá Juana de volverte a ver», dijo el padre. «Noto que te has hecho un soberbio mocetón. A ella ya la verás. Oh, es una chica que ha venido al mundo para darme muchas alegrías. Muchas me ha dado ya, pero espero que con la ayuda de Dios aún me dará más. Aquí, junto al nuestro, tiene un cuarto para ella sola. Mira, Eknoud, ella misma se paga el alquiler». Y el buen hombre llamó a la puerta discretamente, como si en vez de ser el padre de la niña fuese un forastero, y entró seguido del joven. Qué lindo era todo en aquel cuartito. Ni la reina tiene una casa mejor, pensaba Eknoud. No, es imposible. Allí había alfombras, cortinajes que caían hasta el suelo, un sillón forrado de terciopelo, flores y cuadros a profusión y un magnífico espejo que uno no se atrevía a acercarse a él de miedo de romperlo con los pies, pues era grande como una puerta. Eknoud abarcó de una sola mirada todas aquellas maravillas. Sin embargo, de que no tenía ojos bastantes para contemplar a Juana, de pie delante de él, encontróla hecha una señorita, muy distinta de lo que había imaginado, pero infinitamente más hermosa. Se dijo que en Yokye no había otra que pudiera comparársele, pues por su aspecto distinguido casi era imponente. Juanita pareció asombrarse de ver a Eknoud, pero solo un momento, pues luego se precipitó hacia él, como si hubiese querido besarle, y aunque no lo hizo, poco le faltó. Sí, indudablemente tuvo una inmensa alegría de volver a ver a su compañero de infancia, pues que no se le llenaron los ojos de lágrimas, y qué de preguntas le dirigió. Quiso enterarse de todo y de todos pidió noticias, de los padres de su amigo, de la comadre Sauco y del padre y del compadre Sauce. Así designaban a los dos árboles en los venturosos tiempos de su infancia, atribuyéndoles cualidades personales. Después de todo, ¿por qué no habían de tenerlas?, preguntaba Juana, en unos tiempos en que las adquirían hasta las figuritas de mazapán, según reza un cuento que en estos instantes me viene a la memoria.
Juana se refería a los monigotes del mercader de la feria, recordando perfectamente su amor mudo durante el largo tiempo que permanecieron uno al lado del otro en la parada, hasta que por fin uno de ellos se dividió en dos pedazos. La joven sonrió al recuerdo de esta historia. En cambio, a Ignod le subió la sangre a las mejillas y redoblaron los latidos de su corazón. Loado sea Dios, dijo para sus adentros. Después de todo, no se ha vuelto orgullosa. Ella fue además, y esto lo tuvo el joven muy en cuenta, quien hizo que sus padres le invitaran a pasar con ellos el resto del día. Después tomó un libro y dio una lectura en voz alta, y a Ignod se le antojó creer que lo que le leía se relacionaba con su amor. De tal suerte los pensamientos del autor estaban identificados con los de su alma. Luego cantó una canción muy sencilla, y Ignod se figuró que los pocos versos que encerraba eran todo un poema rebosando del corazón de la doncella. De suerte que ella le amaba, no cabía duda. A este pensamiento no pudo contener dos lágrimas que brillaron en sus ojos, pero en cambio no acertaba a proferir una palabra y creyó haberse vuelto tonto, a pesar de que ella le estrechó la mano, diciéndole: «Tú tienes buen corazón, querido Ignod, procura conservarlo siempre». Aquella fue una velada sin igual, y no había que pensar en dormir en toda la noche. En efecto, el enamorado mozo no pudo cerrar los ojos, máxime recordando que al despedirse el padre de Juanita le había dicho: «Ahora ya sabes dónde está tu casa. Supongo que no nos olvidarás y que no dejarás de pasar todo el invierno sin volver a hacernos alguna visita». Estas palabras, a su modo de ver, le autorizaban para volver a casa de Juana el próximo domingo, y aun cuando resolvió hacerlo así, todas las noches después del trabajo, y esto que en el taller se velaba, salió a dar un paseo, recorriendo cada día la calle de Juanita. Así tenía ocasión de contemplar las ventanas de su cuarto, casi siempre iluminadas. Un día, ¿qué día aquel?, divisó la sombra de la joven proyectada en la cortina. En vano a su patrona le sentaban muy mal esas continuas salidas, meneando la cabeza en señal de disgusto. El amo sonreía, diciendo: «Considera que es joven y que hay que dar a la juventud lo que de la juventud es propio». «El domingo volveré a verla», pensaba Ignod, «y le diré que reina en mí su alma y que ha de ser mi esposa. Es cierto que yo no soy más que un mísero oficial zapatero, pero llegaré a maestro, trabajaré, me sacrificaré. En una palabra, haré cuanto de mí dependa para llegar a ser algo. Fuera vacilaciones. El domingo me declaro, le hablo con entera franqueza. El amor mudo no conduce a nada. Desde niño conozco la historia de las figuritas de mazapán». Llegó el domingo y Ignod cumplió su propósito, presentándose en casa de Juana. Pero, oh desgracia, la encontró disponiéndose a salir, pues estaba invitada a una tertulia, y como Ignod no se marchase, fue menester advertírselo. No obstante, Juanita le dio un apretón de mano, diciéndole: «¿No has ido todavía al teatro? Pues quiero que vayas una vez. El próximo miércoles yo canto, y si estás desocupado, te enviaré un billete. Mi padre ya sabe dónde vive tu amo». «Cuánta amabilidad», pensó Ignod. El próximo miércoles, al mediodía, recibió en efecto un pliego cerrado que contenía el billete que le había ofrecido Juana, sin ninguna carta acompañatoria. Por la noche fue al teatro por primera vez y vio a su amada en la escena. Qué bella estaba, qué graciosa. Bien es verdad que la casaban con un extranjero, si lo disponía el autor de la comedia. Sin embargo, ya comprendía Ignod que aquello era una ficción, pues de otro modo Juana no habría tenido la crueldad de enviarle un billete para hacerle presentar una monstruosidad semejante. Todo el mundo aplaudía y aclamaba a la joven artista, y el mismo Ignod se unía al general entusiasmo, gritando: «¡Bravo! ¡Bravo!». «Ah». Hasta el rey sonreía a Juana, demostrando el placer que experimentaba al oírla. Qué pequeño, qué insignificante se sintió Ignod en aquellos momentos. Y sin embargo, se decía: «Yo la amo y ella me ama también». El amor lo iguala todo. En estos casos, al hombre le toca decir la primera palabra. Esto pensaba la señorita de Mazapán, y su historia encierra más de una enseñanza. Al inmediato domingo hizo una nueva visita a sus paisanos, hallándose tan en extremo conmovido como el día de la confirmación. Encontró a Juana sola y le recibió todo, pues marchaba viento en popa.
Me alegro de tu visita, le dijo Juana. Pensaba enviarte recado por mi padre, pero por otra parte tuve el presentimiento de que esta tarde ibas a venir, y no lo hice. Deseaba participarte que el próximo viernes salgo para Francia. Debo emprender este viaje si quiero hacer algo de provecho. Al pobre Egnaud le pareció que el mundo se le venía encima. Todos los objetos del cuarto empezaron a bailar ante sus ojos. Sintióse el corazón próximo a estallar en 1000 pedazos, y ni una lágrima acudió a sus ojos. No obstante, la pesadumbre más intensa se reflejaba en su semblante. «¡Qué bueno eres!», dijo Juana. A esta cariñosa exclamación, Egnaud desató su lengua y le dijo que la amaba y quería hacerla su esposa. Apenas acabó de pronunciar estas palabras, observó que Juana se demudaba y palidecía. Dejaba caer sus brazos y respondía con voz grave y afligida: «No te hagas desgraciado, Egnaud, ni me hagas desgraciada a mí. Yo seré siempre respecto de ti como una buena hermana, en quien puedes tener plena confianza, pero nada más que una hermana». Y pasando con dulzura su linda mano por la ardorosa frente del mancebo, añadió: «Dios nos concede la fuerza necesaria para llevar a cabo las cosas más difíciles, siempre que nosotros tengamos valor y voluntad». En estos momentos la madrastra de Juana entró en el cuarto. «Egnaud», dijo la joven, «está fuera de sí a causa de mi viaje. Ea, amigo mío, sé hombre». Y hablando así, le pasó cariñosamente la mano por la espalda, para dar a entender que se trataba del viaje y no de otra cosa. «Vaya, no seas niño», continuó diciendo. «Ahora y siempre quiero verte bueno y razonable, como en los felices tiempos de nuestra infancia, cuando jugábamos bajo el sauce». A Egnaud le parecía que el mundo se desquiciaba. Sus agitados pensamientos podían compararse a un hilo suelto, agitándose en el aire al soplo del viento. Permanecía clavado en aquel sitio, sin saber qué partido tomar, ni si le habían dicho que se quedara. Pero tanto Juana como su madrastra eran amables y compasivas, y aquella le sirvió una taza de té y cantó. Su voz no vibraba como otras veces, pero era incomparablemente arrobadora, y al escucharla se iba dilatando el corazón del pobre mancebo. Después se separaron, y como Egnaud se marchase sin tender la mano a Juana, ésta le dijo: «¿Y te irás sin dar la mano a tu hermana, mi antiguo compañero de infancia?». Al decir estas palabras sonreía a través de las lágrimas que se agolpaban a sus ojos y resbalaban por sus mejillas. Todavía repitió alguna vez la palabra hermano. Bonito consuelo para Egnaud. Así se despidieron. Desde que Juana se embarcó para Francia, Egnaud iba vagando todos los días por las calles de Copenhague, y sus compañeros de trabajo, después de preguntarle inútilmente por la causa de estos paseos sombríos que le sumían en las más profundas preocupaciones, le invitaron a tomar parte en sus placeres. «Ea», le dijeron los jóvenes, «a divertirse». Un día les acompañó a la sala de baile, que estaba llena de hermosas mujeres. Ninguna, no obstante, le pareció tan bella como Juana, y le sucedió precisamente que, habiendo ido allí para olvidarla, tuvo con más tenacidad que nunca fija su imagen en el pensamiento. «Dios nos da fuerza», había dicho ella, «siempre que nosotros tengamos valor y voluntad». Al recordar esta frase, tuvo lástima de Juana. Sonó la orquesta y aquellas jóvenes bailaron con alegría, haciéndole estremecer de espanto. Parecíale encontrarse en un sitio al cual no habría podido acompañar a Juana, y no obstante ella estaba allí, puesto que la llevaba en el corazón. Salió del local y recorrió varias calles, pasando por delante de la casa en que ella había vivido. La noche era oscura, y por todas partes reinaba la soledad y el silencio. El mundo seguía su camino, y Egnaud el suyo. Vino el invierno, se helaron las aguas, y la naturaleza trocó sus galas por los fúnebres arreos. Pero al renacer la primavera, cuando el primer buque de vapor se hizo a la mar, Egnaud se sintió estimulado por el deseo irresistible de hacer un viaje largo, muy largo, hasta más allá de Francia. Preparó su saco y se marchó lejos, muy lejos, atravesando toda la Alemania, de pueblo en pueblo, sin hacer alto ni detenerse en punto alguno. Únicamente al entrar en la antigua y curiosa ciudad de Nuremberg, le pareció que volvía a ser dueño de sus pies, decidiéndose a quedarse allí. Nuremberg era una población singular que tiene el aspecto de una estampa desprendida de una vieja crónica ilustrada. Sus calles serpentean caprichosamente, sus casas se separan de las filas desdeñando la línea recta.
Multitud de estatuas sobresalen de las paredes sobrecargadas de raras y extravagantes esculturas, y desde los tejados, a cual más caprichosos, se prolongan en el espacio hasta mitad de la calle gárgolas de todas formas, semejando perros, liebres, dragones y monstruos. Knowth, con el saco a la espalda, hizo alto en la plaza del mercado, permaneciendo de pie junto a una antigua fuente adornada de soberbias estatuas de bronce, figurando personajes bíblicos por entre los cuales surgen los chorros de agua. Una linda criada de servicio llenaba el cántaro, y como Knowth, cansado del camino, sintiese una sed abrasadora, ella le ofreció de beber, regalándole al propio tiempo una rosa que extrajo de un ramo que llevaba. Esto le pareció a Knowth un buen augurio. Los vigorosos sonidos de un órgano procedentes de una iglesia vecina recordáronle su país, que se parecían mucho a los que resonaban en el templo de Chokye. Penetró en el vasto santuario. Los rayos del sol filtraban a través de las pintadas vidrieras de los ventanales, iluminando caprichosamente las hileras de altas y esbeltas columnas. La piedad embargó todos los pensamientos de Knowth, y la paz y el reposo penetraron en su espíritu. Buscó y encontró en Nuremberg un buen maestro. Se hospedó en su casa, y así aprendía el idioma alemán. Los antiguos fosos que circundaban las fortificaciones están divididos, trocados en huertas, pero aún permanecen en pie las altas murallas, flanqueadas de macizos torreones, así como los caminos cubiertos que actualmente utiliza el soguero para la elaboración de sogas y cordeles. Espesos grupos de saucos aferrados a las grietas de los viejos muros cobijan con su ramaje las casitas adosadas a las fortificaciones. Pues bien, en una de esas casitas vivía el maestro de Knowth. Precisamente el joven oficial trabajaba junto a una ventana sombreada por el ramaje de uno de aquellos saucos. Knowth permaneció en la misma casa todo el verano y hasta el invierno, pero volvió la primavera, floreció el sauco, embalsamando el ambiente, y Knowth empezó a entristecerse y preocuparse, pensando en otro sauco y sintiéndose transportado al jardinito de Chokye, por cuyo motivo despidióse del maestro y buscó nueva colocación en el interior de la ciudad, donde no hubiera saucos que despertaran en su ánimo dormidos pensamientos. El nuevo taller se hallaba situado en las inmediaciones de un viejo puente, por debajo del cual corrían con rapidez las aguas de un arroyo que hacían dar vueltas con estrépito a la rueda de un molino. Las aguas pasaban encajonadas entre dos casas que parecía que iban a sacudir sobre el arroyo sus destartalados frontispicios. Bien es verdad que por allí no había ningún sauco, pero precisamente delante del taller crecía un robusto y viejo sauce, cuyas raíces se agarraban a la casa para vencer el ímpetu de la corriente, y cuyas ramas se reflejaban en el agua en un modo parecido al sauce del jardín de Chokye. En realidad, el pobre Knowth había ido del compadre Sauco a la comadre Sauce, y las noches en que brillaba la luna tenía este último un aspecto indefinible que le llegaba al corazón, llenándoselo de ternura y abatimiento. Ya no podía Knowth permanecer por más tiempo en Nuremberg, y si queréis saber por qué, preguntádselo al sauce, preguntádselo al sauco en flor. Despidióse de su maestro y abandonó la ciudad, sin que jamás hubiese hablado a nadie de Juanita, sepultando sus pesares en el fondo de su alma. Varias veces le saltaba el recuerdo de la historia de las dos figuritas de mazapán, y entonces se daba cuenta de que el hombre tuviese una almendra amarga por corazón. También el suyo era todo amargura. En cambio, Juanita, tan dulce, tan amable, tan afectuosa, ¿no estaba acaso formada de azúcar y miel como la señorita de aquella historia tan sencilla y tan ingenua? Su imaginación no podía desprenderse de esos recuerdos que le oprimían y apenas le dejaban respirar. Creyendo que esto dependía de las correas del saco que llevaba a la espalda, se las aflojó, pero sin resultado. Para Knowth había dos distintos mundos, el exterior que le rodeaba y el que llevaba en el fondo de su espíritu, mundo de recuerdos y de sentimientos en el cual vivía con preferencia al otro, que le era poco menos que indiferente. Tan solo al divisar las altas montañas pudo su espíritu desechar las sombrías ideas y fijarse en los objetos exteriores. Ante tan imponente espectáculo, los ojos se le llenaron de lágrimas. Apareciéronsele los Alpes como las alas plegadas de la tierra,
¿Qué sucedería, decíase, si de repente desplegase y extendiese esas alas inmensas, con sus bosques sombríos, con sus torrentes y masas de nieve? Sin duda la tierra, el día del supremo juicio, se elevará al infinito y como una pompa de jabón a la luz del sol, estallará, dispersando los millones de átomos que la componen al resplandor de los rayos de la divinidad. Oh, ¿por qué no han de sonar en estos momentos las trompetas del juicio final? Exclamaba Knaud, exhalando un profundo suspiro, y atravesó aquel país que iba tomando a sus ojos el aspecto de un verdadero paraíso. Las muchachas que batían el cáñamo le saludaban con un airoso movimiento de cabeza desde los balcones de las caseras. A este halagüeño saludo respondía Knaud cortésmente, sin añadir una sola palabra alegre, como suelen hacer en tales casos todos los jóvenes de su edad. Cuando a través del follaje descubrió los vastos pagos de verdosas aguas, vínole a la imaginación el recuerdo del mar que baña las playas en que había nacido y la profunda bahía de Yokye, pero esta vez ya no sentía dolor alguno, sino profunda melancolía que le embargaba el alma. Vio el Rin precipitarse todo entero desde lo alto de una roca, rasgándose en millones de gotas que forman una masa blanca y vaporosa, a través de la cual la luz se descompone y toma todos los colores del iris. Este imponente espectáculo le trajo a la memoria la espumeante y rumorosa cascada del arroyo de Yokye, el precipitarse sobre la rueda del molino. Por todas partes le acosaba el recuerdo del lugar de su nacimiento y de su venturosa infancia. De buen grado se hubiera establecido en una de las tranquilas ciudades que se levantaban a orillas del Rin, pero el país estaba cubierto de saucos y sauces. Continuó marchando, atravesó las altas montañas, siguiendo los senderos que se deslizaban por entre rocas cortadas a pico, divisó las nubes flotando a sus pies y escuchó el estrépito de los torrentes que corren por el fondo de los valles a una profundidad prodigiosa, sin experimentar pavor ni asombro. Desde las nevadas cumbres en que florece la rosa de los Alpes, se dirigía al país del sol. Dio un adiós a las comarcas del norte y llegó por fin sucesivamente a los bosques de castaños, a los viñedos, a los maizales. Una cordillera de escarpadas montañas le separaba ya del lugar en que había dejado tan tristes recuerdos. Por fin, se dijo, ya era hora de que así sucediera. Había llegado a la vista de una populosa y magnífica ciudad. Las gentes del país le daban el nombre de Milán. Encontró en ella un maestro alemán que le proporcionó trabajo. Era un viejo y guapo sujeto, y su cónyuge, una mujer buena y muy piadosa. Ambos se prendaron enseguida del oficial extranjero que hablaba poco, trabajaba mucho y vivía honesta y cristianamente. Parecíale a Knaud que Dios por fin se había dignado a librarle del enorme peso que le oprimía. Su mejor placer consistía en subir a los terrados de la catedral, cuyos mármoles eran blancos como la nieve de su país, y correr a través de las agudas torrecillas, de las agujas y de los arcos, pero en cada recodo, en cada ojiva, descubría blancas estatuas mirándole y sonriéndole. Extendíase sobre su cabeza la azulada bóveda del cielo, a sus pies la ciudad, en torno de ésta la inmensa llanura de la verde Lombardía y al fondo, en último término, altas y soberbias montañas. Pensaba a veces en la iglesia de Yokye, en sus rojizos muros tapizados de hiedra, pero ¿qué diferencia entre esta iglesia y la catedral milanesa? Knaud no deseaba ciertamente volverla a ver. Antes bien se hizo el propósito de dejar los huesos allí, detrás de las montañas. Llevaba ya un año de residencia en Milán y hacía 3 que había abandonado su país. Un día su maestro, para distraerle, le llevó no al circo a ver los ejercicios ecuestres, sino al gran teatro de la Scala, es decir, a la ópera. La sala valía la pena de ser visitada. Sus 7 galerías de palcos adornados con ricos cortinajes de seda, desde la primera a la última, y en toda su extensión, estaban atestadas de elegantes damas, compuestas y prendidas como para ir a un baile, y ostentando hermosos ramos de flores. Los caballeros vestían asimismo su traje de etiqueta, y algunos llevaban uniformes recamados de oro y plata. El vasto recinto estaba iluminado como en pleno día, y llenaban el espacio los brillantes acordes de una nutrida orquesta. Aunque este templo del arte era infinitamente más bello que el teatro de Copenhague, también allí debía renacer poderosamente en el ánimo del pobre Knaud el recuerdo de Juanita. Como por arte de encantamiento, apenas se levantó el telón,
apareció Juana cubierta de joyas, de blondas y seda, y ceñida a su frente con una diadema de oro. Cantó como solo los ángeles del cielo pueden hacerlo, y adelantándose hacia el proscenio, Knut vio brillar en sus labios una encantadora sonrisa, como solo podía brillar en los labios de Juana. Sus miradas se dirigían al joven, y el pobre mozo, cogiendo las manos de su amo, exclamó en voz alta: «Juana». Solo el anciano pudo oírle, pues los acordes de la orquesta ahogaron su acento. Y el amo de Knut, haciendo con la cabeza un movimiento afirmativo, dijo: «En efecto, sí, se llama Juana». Y al mismo tiempo, sacando del bolsillo un programa impreso, le enseñó este nombre puesto con letras muy grandes, que cogía por su ancho el papel de parte a parte. No, aquello no era un sueño. El público, transportado de entusiasmo, inundaba el palco escénico de flores y coronas, y cada vez que Juana dejaba la escena era llamada 2, 3 y 4 veces, recibiendo los frenéticos aplausos del auditorio. Terminada la función, un grupo de numerosos rodeó el carruaje de la diva. La multitud desenganchó los caballos y se dispuso a arrastrarla llevándola en triunfo. Knut estaba en primera fila, ebrio de contento y más entusiasmado, si cabe, que el resto de la muchedumbre congregada a las puertas del teatro. El carruaje se paró enfrente de una casa espléndidamente iluminada, en la cual Juana se hospedaba. Cuando ésta bajó del coche, Knut estaba pegado a la portezuela. La luz caía de lleno sobre el agraciado rostro de la joven, quien sonreía dando las gracias a todos con una amabilidad solo comparable a la profunda emoción que experimentaba. Knut la miró en los ojos y ella le miró también, pero sin reconocerle. Un caballero que llevaba en el pecho una deslumbradora condecoración cuajada de diamantes le ofreció el brazo. Es su novio, se va a casar con ella, decía la muchedumbre. Knut volvió a su casa y preparó enseguida su saco de viaje. Le era forzoso regresar a su país, ir a ver los lugares de su infancia, contemplar de nuevo el Sauco y el Sauce. Ah, bajo el Sauce basta una hora para que un hombre pueda hacer el concienzudo examen de su vida entera. En vano las buenas gentes que le habían acogido en su casa le rogaron que se quedara. En vano le hicieron notar que iba a venir el invierno, que las montañas se cubrirían de nieve, que los caminos estarían intransitables. «Es necesario», respondió Knut, «que los carruajes se abran paso de un modo u otro, y yo no haré más que seguir el surco que dejen en el camino». Tomó el saco y el bastón y se marchó, camino de los montes, y subió y bajó, y sus fuerzas iban decayendo. Sin ver casa ni poblado, se encaminaba al norte. Las trémulas estrellas brillaban a su alrededor, sus piernas vacilaban, su cabeza se desvanecía. Al fondo del valle veía parpadear nuevas estrellas, como si se encontrase suspendido en la inmensidad, con un cielo arriba y otro abajo. Sentíase enfermo. Las estrellas de abajo iban en aumento, creciendo en número y en intensidad, y moviéndose de un lado a otro. Eran las luces de una aldea, y en cuanto se hizo cargo de ello, reunió todas sus fuerzas y llegó a una venta pobre y desmantelada. Pasó en ella toda la noche y el día siguiente, pues sentía necesidad de reposo y de cuidados. En tanto vino el deshielo y llovía a mares. A la mañana siguiente llegó a la venta un mendigo en compañía de una anciana y tocó un canto que se pareció tanto a una melodía danesa que a Knut ya no le fue posible permanecer un momento más en su hospedaje. Púsose en marcha nuevamente, siempre hacia el norte. Anduvo días enteros, sin descansar, lleno de excitación y con paso precipitado, como si temiese que al llegar a su país debiese encontrarse con que todos hubieran muerto. A nadie contaba el motivo de su viaje, aunque era fácil leerlo en su semblante, que reflejaba el pesar más vivo que puede sufrir un hombre. Estos dolores no suelen interesar a nadie, ni a los amigos, y Knut, por otra parte, no los tenía, pobre extranjero que atravesaba países desconocidos, siempre en dirección al norte. Al caer de una tarde andaba por la carretera. El viento era glacial, el terreno llano y cubierto de campos y prados. A orillas del camino se levantaba un robusto sauce. Todo le recordaba a Knut su país natal. Sentóse bajo el árbol, rendido de fatiga, dobló la frente y el sueño entornó sus párpados. Esto, no obstante, vio al árbol extender y bajar sus ramas, formar un pabellón, convertirse en una especie de vigoroso anciano, tomar la forma del compadre sauce de Yokye, levantarle entre sus brazos y trasladarle,
viendo sus fuerzas agotadas, a su querida patria, a las monótonas y uniformes playas de su pueblo. Sí, era el mismísimo compadre Sauce, que había recorrido el mundo en busca de su querido Knut y que al encontrarle le trasladaba cariñosamente al jardín de su casa, junto al arroyo, en donde Juana le esperaba en todo su esplendor, ceñida a la frente con una diadema de oro, tal como la había visto la última vez, la cual corría a su encuentro desde lejos, le gritaba. ¿Cuál corría a su encuentro? Bienvenido seas. Veía además delante de él dos figuras, a quienes conocía desde su infancia, pero tenían entonces una forma más humana que antes. Habían cambiado mucho, ganando en el camino. Eran los monigotes de Mazapán, el hombre y la mujer, que le miraban con regocijo. Gracias, mil gracias, le decían. Nos has hecho un favor inmenso. Has desatado nuestras lenguas, enseñándonos a no callar los sentimientos del alma, pues el silencio no conduce a nada. Te debemos el haber alcanzado nuestro propósito y estar a punto de casarnos. Esto decían, y atravesaban las calles de Chocché, cogidos de las manos, presentando un aspecto decente a lo sumo, y sin que ni por un asomo diesen nada que decir. Dirigíanse a la iglesia, y Knut y Juana le seguían cogidos a sí mismos de la mano. La iglesia tenía el aspecto de siempre, con sus paredes tapizadas de verde hiedra. Abriéndose de par en par las dos hojas de la puerta, resonaban los sonidos del órgano, y los cuales penetraban en las espaciosas naves. Los amos delante, decían los novios de Mazapán, abriendo plaza a Knut y Juana, que se arrodillaban al pie del altar. Juana inclinaba la cabeza apoyándola en el rostro de Knut e inundándole con sus frías lágrimas. Era que el hielo de su corazón iba derritiéndose al calor del amor ardiente de su novio. En esto despertó y se encontró sentado bajo el nadoso sauce, solo, en un país extranjero, en medio de una rigurosa noche de invierno. Caía granizo y le azotaba el rostro. Estos, dijo, han sido los mejores momentos de mi existencia. Dios mío, dejadme soñar aún un poquito más. Y volvió a cerrar los párpados. Se durmió y volvió a soñar. A la madrugada empezó a nevar. El viento arremolinaba los fríos copos alrededor de Knut, que seguía durmiendo. Más tarde pasaron por allí las gentes de las cabañas circunvecinas, yendo a la iglesia, y vieron el cuerpo de un hombre tendido al borde de la carretera. Era un artesano. Knut había muerto de frío bajo el sauce. Si te gustó el cuento, te invito a que te suscribas al canal, a que me regales un me gusta y que actives la campanita para que puedas escuchar muchos más. Gracias.